Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 11 de noviembre en que celebramos la memoria de San Martín de Tours. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado leemos la última parte de la carta de San Pablo a los Romanos. Estamos en el último capítulo, capítulo 16, versículos 3 al 9, 16 y 22 al 27. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Pliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gayo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Llegamos, como decíamos, al final de la carta de San Pablo a los romanos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con los saludos. Unos saludos bastante extensos. De hecho, en las cartas de San Pablo, este va a ser el saludo más largo que vamos a encontrar. Un saludo donde se manifiesta en primer lugar ese conocimiento que tiene Pablo de muchas personas que están en la comunidad de Roma, es decir, que viven en Roma. Esto podría parecernos poco importante. Oye, está bien, pero ¿cómo es que yo estoy leyendo la palabra de Dios y estoy leyendo que se saluda a Prisca y a Aquila y a los colaboradores y que se saluda a uno y a otro personajes que además podemos decir no conocemos, no sabemos, aparte de la información que nos entrega la misma carta, poco o más conocemos. Y sin embargo, hay una fuerza muy profunda en esto. ¿Por qué? Porque nos manifiesta cómo San Pablo está unido a esa comunidad de Roma. Justamente antes de este saludo ha manifestado su intención de ir a visitar Roma. No manifiesta que su vida va a concluir en esa ciudad, pero sí como el deseo del Señor, el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que San Pablo vaya a Roma y se los da a conocer. Y los saluda y manda saludos a todas estas personas que conoce justamente para mostrar cuánto afecto ya tiene en la comunidad de Roma. En este saludo llama la atención varias cosas.
a los primeros que saluda son colaboradores de él en el servicio de Cristo. Y dice, por salvar mi vida arriesgaron la suya. Por lo cual, no solo yo, sino que todas las comunidades cristianas del mundo pagano les debemos gratitud. Qué bonito es escuchar a Pablo decir justamente cuánta gratitud se le debe tener a estas personas, porque el corazón cristiano tiene que ser un corazón que siempre sabe reconocer lo que hay que agradecer. No puede ser un corazón que, bueno, no, hicieron lo suyo y ya está, hicieron su trabajo. No, el corazón es agradecido y sabe reconocer el bien que han hecho los demás. Y dice, además, que hay una comunidad que se reúne en casa de ellos. Esto es también sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos indica cómo en la casa de esos dos, de Prisca y de Aquila, hay una iglesia, una comunidad que se reúne. Esta semana hemos celebrado esa dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y recordábamos cómo ese palacio que le pertenecía al emperador fue justamente el primer lugar público con el que contó la iglesia para poder reunirse ya de una forma legal. En este momento la iglesia se reúne en la casa de aquellos que ponen su casa a disposición para que la comunidad cristiana se reúna. Y se reúna significa a celebrar sobre todo la Eucaristía el primer día de la semana, que después se convertirá en el domingo, por lo cual hay una información ahí muy bella. Además, se saluda a diferentes personas que han tenido una connotación grande y que han trabajado por el bienestar de los demás. Hay paisanos, además, que son del mismo lugar de donde viene Pablo. Pablo es de Tarso y que además lo acompañaron en prisión y que se han distinguido por predicar el Evangelio, por hacer su apostolado. Otros que Pablo destaca porque son muy queridos en él. Y entonces viene una parte bellísima. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Oye, ese saludo de paz que nosotros nos damos en la Santa Misa es un saludo de paz que tiene que efectivamente significar ese deseo de paz que yo tengo con todos mis hermanos, de reconocerlos como hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Pero además ese saludo de paz, de esa paz que viene del Señor, es decir, de ese corazón que está en paz con Dios. Qué bonito es cómo San Pablo invita a darse ese saludo de paz. La traducción más propia es que se den el beso de paz. Bueno, qué importante es reconocer la profundidad y el significado de ese momento de la paz dentro de la misa, que no es un momento social. Lamentablemente muchas personas lo tienen confundido como un momento social, un momento de saludo social. No, tiene una profundidad enorme, preciosa, y que se da efectivamente, como digo, en esa paz con el Señor. Pero además se manifiesta algo muy importante. Aquí interrumpe el escribano. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. ¿Qué significa el escribano? Significa que hay una persona que se encarga de escribir y que, como vemos en un momento determinado, hace su aporte propio a la carta de Pablo. Pablo dicta la carta, posiblemente dictaba varias cartas a la vez y entonces tiene varios escribanos y los escribanos ponen, yo también les mando mis saludos, yo estoy escribiendo las palabras que me está dictando Pablo. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque esto que estamos leyendo no es simplemente carta de San Pablo a los romanos. La carta de San Pablo a los romanos es palabra de Dios. Y como vemos, se realiza con un acto completamente consciente. No es que San Pablo entraba en éxtasis para escribir sus cartas y que el escribano entraba en éxtasis. No.
La influencia del Espíritu Santo, es decir, la inspiración del Espíritu Santo, no sucede de una manera que rompa la libertad de la persona. La persona con su libertad escribe, con su conocimiento, con sus capacidades, y Dios se encarga de una manera tan profunda y tan misteriosa de convertir eso en palabra de Dios. Termina la carta con algo que parece romper con todo. ¿Por qué? Porque dice después de los saludos, aquel que puede darles fuerza para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos. Y comienza entonces una parte que parece salida de contexto, que eso es lo que ha ocurrido. Esto es la doxología final de la carta de San Pablo a los romanos. La palabra doxología, ¿qué significa? Un himno de alabanza a Dios. Es decir, Pablo termina su carta haciendo una alabanza a Dios. Qué bonito, qué precioso. ¿Por qué? Porque entonces está manifestando que todo, absolutamente todo lo que ha hecho al escribir al escribir esta carta, está dedicado al Señor. Que Dios ha sido el centro permanente en toda la redacción de esta carta. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Recordemos que el día de ayer leíamos cómo el Señor ha propuesto esa parábola de el dueño, el Señor, que tiene un administrador que es infiel. Esto surge justamente porque Pedro ha preguntado al Señor, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Esto lo dices por nosotros, lo dices por todos. Y el Señor le ha contestado a Pedro de esta manera, diciéndole: cada uno de ustedes es administrador. Y si yo soy consciente de que soy administrador, entonces voy a tener que rendir cuentas. Si yo me creo propietario, no voy a rendir cuentas. O mejor dicho, pienso que no voy a rendir cuentas, pero yo soy administrador. Entonces continúa en esa línea el Señor y les dice, con el dinero tan lleno de injusticias. ¿Qué frase tan profunda? ¿Qué frase tan profunda con la que inicia? Con el dinero tan lleno de injusticias. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que por más que tú creas que lo que tú tienes, que aquello que te has ganado honradamente como fruto de tu trabajo, con el sudor de tu frente, no, esto es mío, me lo gané yo con mi único esfuerzo, yo no le debo nada a nadie. Ese dinero está lleno de injusticias. Y es algo que es necesario reconocer. ¿Por qué? Porque nos creemos el cuento de que yo tengo lo que me merezco, que yo tengo lo que yo he ganado, lo que me pertenece. Y eso es falso.
Eso es una realidad muy falsa. Para demostrar la falsedad de esta afirmación, solo hay que pensar cuando una persona dice, no, yo todo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Hermano, si fuera por el sudor de la frente, la redistribución de las riquezas o la distribución de las riquezas en este mundo no fuera como es. No fuera como es. No es un tema de sudor de la frente. Y puede ser que efectivamente tú has sido muy honrado y te has ganado todo lo que te has ganado, pero el dinero está revestido de injusticias. La distribución de los bienes en este mundo está marcado por la injusticia. Y fíjate en la solución que nos presenta el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? El dinero está lleno de injusticias. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con él? ¿Vamos a solucionar el problema de la distribución de las riquezas en este mundo? No, posiblemente no. Posiblemente yo no tenga la capacidad de solucionar los problemas de la distribución de las riquezas en este mundo, pero lo que sí tengo es la capacidad de decidir qué hacer con aquello que tengo bajo mi administración. Si yo tengo este dinero que está lleno de injusticia, por más que yo no haya cometido ninguna injusticia, ya de por sí está lleno de injusticia, bueno, gánense amigos. Gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. ¿Qué está diciendo el Señor con esta frase tan sencilla? Con el dinero hagan el bien a aquellos que además los van a recibir en el cielo. No aquellos que van a vivir simplemente para este mundo y que van a estar contentos porque ustedes les reparten el dinero y les van a hacer la corte y nada más. Hagan el bien a los demás. Y entonces yo me preocuparé de usar el dinero lleno de injusticias para ganar un poco más de justicia, para entregar un poco más en este mundo, de tal manera que cuando yo muera me reciban en el cielo. ¿Qué imagen más preciosa? Llegar al cielo y efectivamente encontrarse un pocotón de gente a la cual le he hecho bien en este mundo, que están ahí esperándome para recibirme. El que es fiel en lo poco, en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Pero el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Entonces, si no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, de nuevo lo repite el Señor, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Que eso es lo que está diciendo Jesús, importantísimo. El dinero es bien poca cosa, es poco importante, no determina la existencia. No determina la existencia, y es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver efectivamente cómo termina el Evangelio en esa burla de parte de los fariseos. ¿Quién les confiará, si no son fieles en lo poco, los bienes que son verdaderos? Si ustedes no han sido fieles en lo que no es suyo, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que los bienes de este mundo, como lo decíamos ayer, no son de nuestra propiedad. ¿Y cuál es nuestra propiedad? El reino de los cielos. Desde el día de mi bautizo, yo soy heredero del reino del Padre porque he sido constituido como hijo en el Hijo. Soy verdaderamente hijo del Padre. Y si soy hijo del Padre, soy heredero. Eso es lo que me pertenece. Eso es lo que ha querido darme Dios. Todo lo que pueda tener en este mundo, ¿qué es? Simplemente un préstamo para la administración. Y por tanto, no hay un criado que pueda servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. Hay muchos que dicen, no, yo no sirvo al dinero. Pero al final del día tenemos esa esclavitud hacia él. Los fariseos se burlan de Jesús, diciéndole ¿de qué está hablando este hombre? Pero Jesús, ¿qué les responde? Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. ¿Qué está diciendo el Señor?
No pretendan engañar a nadie. Podrán engañar al mundo y podrán engañarse a ustedes mismos, pero nunca van a engañar a Dios. Y aquello que puede ser muy estimable para los hombres, no, es que esto es importantísimo para mí, es detestable para Dios. A Dios no le interesa. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar verdaderamente los bienes que son apreciados para Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.